Muy buenas a todos, en un vídeo en mi canal. En este vídeo, como todas las semanas, las novedades, rumores y evidencias en cuanto al mundo Funko Pop. Y sí, esta semana llevo gafas, que las necesito, ¿vale? Así que me veréis a veces con gafas en vídeos por la migraña, para que no me moleste, ¿vale? Así que sin más adiós, vamos con el vídeo, porque hay cargadito de novedades y cosas jugosas. Así que sin más adiós, empezamos. Empezamos con estos de One Piece, exclusivos todos los 6 de Entertainment Earth. Va a fastidiar mucho a los coleccionistas, sobre todo del anime, porque estos son del anime, no del live action. Y son de esos que están en pose así, ¿vale? No me sé de qué arcos son, si vosotros lo sabéis, dejadme en los comentarios. Ok. Luego, otro exclusivo, si no recuerdo mal, de Charlie's Collectibles o Toy Temple, una de estas dos, con Chase, es este Brock, que me recordó al desarrante de Bob Esponja, por el verde y el fantasma. Quien entendió, entendió, ¿vale? Luego, otra exclusiva, pero esta vez de DC, de Batman. Y aparte de eso va a haber más Funkos de DC, como todos estos de la película de Supergirl que se estrena este año, ¿vale? La segunda película dirigida, bueno, el nuevo de DCU, por Disney, porque llega y había dirigido varias películas anteriormente de DC, pero no, esas no las contamos, ¿vale? Ok. Y el lobo sí, a quien lo pregunte, sí, es el mismo actor que hizo de Aquaman, ¿vale? Luego va a haber una exclusiva que va a ser esta Supergirl en pose luchadora y medio voladora de Target, ¿vale? Y luego a los limitados, a ver, vamos a ver. La gente está molesta porque va a haber un limitado del Señor de los Anillos, ¿vale? De 9.500 piezas, ¿vale? Que va a ser el de Neto, que no tenía Funko, entonces la gente está molesta porque es un personaje que no tenía Funko, entonces es como... Gracias Funko por hacer un personaje que no tenía Funko, pero limitado a piezas. El CM Spam con su perrito Larry va a estar más limitado a piezas y es un cover y como de 100 pan ya hay varios Funkos, la gente no está como diciendo wow, ¿vale? Y luego de Bioshock, creo que ese tampoco había Funko de más que Explicit, también limitado a 9.500 piezas, creo. Sí. La cosa es que el que más ha jodido a los coleccionistas es el de El Señor de los Anillos, por el tema de que es personaje nuevo y que es una de las colecciones que más hace la gente en cuanto a Funko. Luego, dos nuevos Funkos que la semana pasada no me recordé que era y es persona, ¿vale? El anime, que nunca lo he visto, ¿vale? Pero exclusivas. Si no recuerdo mal, son para Funko Show. No es Funkos del Diablo Vista de Prada, pero esto es la segunda parte. De la primera parte existen una Andy y una Miranda, muy caras, que en su día las pude comprar y no las compré porque no me llamaban la atención. Y ahora no me gusta esta Andy y me gusta más la anterior. Y la Miranda está bonita, pero como que simple. Y luego la Emily, no son unos focos que tú digas, wow, los necesito en mi vida. La segunda película la quiero ver, no me da tiempo a leerme el libro, bueno, la saga, la trilogía, porque me estrené otros libros antes y maldición para mí. Pero bueno.
De Master Universe, la semana pasada denuncié la colección con un exclusivo que era una Evil Queen, creo que era. Y entonces, esta semana anunciaron Sorceress, es decir, con el castillo de Grayskull, ¿vale? Está bonita ella, me gusta los colores que le han elegido. Y para Stranger Things, varias cosas. Pensábamos que Stranger Things estaba ya muerto, pero no. A ver, primero Snow Shark, exclusiva que no recuerdo ahora qué tienda, porque todavía... No, espera, que no lo han dicho, porque todavía no se sabe para qué tienda es, ahora que me acuerdo. Y varias cosas que creo que van a salir a lo largo del vídeo, si no recuerdo mal. Luego, llaveros, como hacían antiguamente, ¿vale? Mystery Minis, que antiguamente, hace ya eones, ¿vale? Por el 2017, 2018, Funko hacía Mystery Minis de llaveros, y era una forma de que tú comprabas y te salía uno aleatorio, como hay muchas marcas que lo hacen, ¿vale? Tú compras algo y te puede salir un llavero X, pues aquí lo hayan hecho, pero con los de la Liga de la Justicia por Sonic, ¿vale? Luego, otro nuevo de Señor de los Anillos, pero este ya es regular, de las películas, que es Glimmy, Kate Novetos Adolf, ninguno toca un enano. Luego, nuevo Funko de Peacemaker en la moto, ¿vale? En su moto especial, ¿ok? Vale, aquí sí que hay más de Stranger Things, regulares, pero bueno, hay más. Vale. Luego, nuevos Funkos de Invencible, ambos para la Funko Show. Serie que solo vi un episodio hace ya 2 años o así, y que dije que algún día continuaré, ya nunca lo hice. No, en la 4ª temporada el villano lo interpreta Lee Pace, y tendría que verla por Lee Pace, pero me pasa igual con una serie que uno de los malos es Michael Singh, y no la he visto porque no he terminado la anterior, y ese es un spin-off del anterior, entonces es como... Ups. Luego, no es Funkos de Kerberos, pero esta vez no son Kerberos normales, ¿vale? Hace unos meses Kerberos sacó una colección de peluches junto a Wicked por el estreno de la segunda película, y bueno, también era primero salió de la primera y luego sacaron más por el estreno de la segunda, ¿vale? Porque algunos personajes salieron en la segunda, ok. Y Funko no se quiso quedar atrás con lo de los Kerberos, entonces sacó la versión de Kerberos con Wicked en formato Funko. Yokozuna de la WWE del Hall of Fame, con Chase. No sé, el Chase solo es el cambio de color de la ropa y del trofeo, así que es como que y lo que no me gusta, y lo voy a contar, ¿vale? Es la pegatina, ¿vale? En este Funko hay una cosa que no me gusta. Mira que no soy fan de la WWE, pero que aquí creo que los fans de la WWE van a estar de acuerdo conmigo, ¿vale? En el que la pegatina la podían haber puesto un poco más arriba, ¿vale? Para que se viera el trofeo completo y la pegatina no fastidiara la visión del trofeo para la gente que no saca de las cajas. Porque me muy bien que todas las pegatinas estén en el mismo sitio, pero Funko, si ves que algo lo tapa, por ejemplo, cuando hay un pop pet, por ejemplo, una mascotita, también lo tapas. Pero bueno. Luego, no Funko de Astarion, si no recuerdo mal es para Toy Template o alguna de estas, ¿vale? En la Funko Shop Europa salió Protector de Chupax, aunque la gente no le gustó mucho, pero bueno.
Luego, nuevas bolas misteriosas, bueno, misteriosas en parte de Five Below, de bolas de Navidad, ay, ¿cómo se llama? Entonces Toy 5 con los nuevos personajes. Me sorprende que solo estén Jesse y Bullseye como personajes antiguos y no Buzz ni Woody. Pero bueno. Nuevos Funkos de X-Men, ¿vale? Estos son los regulares. La Jean Grey, si no recuerdo, es exclusiva de Target. Y yo que quería en un momento, algo sin, quería coleccionar todas las Jean Grey. Y las ponen sí, pero después me di cuenta que hay caras, como me parece con el Capitán América, y me dije, no, quieta. Y luego está enseñando, mira, tantas que dije, ay, quita. Y luego también hay ese cíclope, también, si no recuerdo mal, es para Target, ¿vale? Y esta vez no hay Star Wars. Se están esperando porque el mes que viene es el Star Wars Day. Entonces, el mes que viene seguramente, o este mes, vamos a tener un montón de cosas de Star Wars. Y además pronto se estrenará la película de Grogu, aunque ya salieron Funkos, a lo mejor sacan más cosas. Pero bueno, de Mandalorian, perdón, no de Grogu. Bueno, que he hecho mismo, Grogu y Mandalorian he hecho mismo, pero bueno. Hasta aquí las novedades, rumores y filtraciones de la semana. Si os han gustado, ya sabéis, un bonito like, comentar abajo qué os ha parecido. Como siempre, podéis comentar si os han gustado, si no os han gustado, etcétera. A mí la única que me ha gustado es la Jean Grey esta semana y no sé si la voy a comprar o no. Veremos, porque últimamente no estoy comprando mucho Funko y tengo pendiente Capitanes América regulares y demás, pero me da pereza comprar. Voy tirando por otros coleccionismos, pero bueno. También me despido, voy a recordar que es un bonito liqui, como dije. Si no os suscribís al botón de suscribirse a la campanita para que os avise cuando se nuevo vídeo. Y como no compartís el vídeo por todos vuestros redes para que llegue a más gente y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.